Meseta. Montaña. Ríos. Rocas. Campos. Piedras. Día. Noche. Caminos. Cosechas. Gentes. Impresiones. Lugares. Provincia. Zamora es mucho, Zamora también es provincia. Enclavada en el noroeste del país, en la raya fronteriza con Portugal, es tierra de pan y de vino, fértiles campos, meseta castellana o paisajes invernales de montaña. Aunque a la medida del viajero están todos los atractivos que puedan imaginarse, los más de 10.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Zamora nos dan una idea de su tamaño. 248 es el número de sus municipios y casi incalculable el valor de sus monumentos y paisajes naturales. Son lugares de la provincia. Todos constituyen momentos, los que podemos después recordar, los que siempre quedarán en nuestra retina, los que no olvidará nuestra memoria, como tampoco Zamora olvida su historia. Conjugar el pasado con el presente, a eso juega seriamente la capital. La ciudad de Zamora se asienta sobre los vestigios pasados, especialmente el románico, del que atesora auténticas joyas monumentales. La impronta románica de Zamora bebe de fuentes mudéjares, del arte árabe del sur y de la influencia bizantina vía Francia, que deja su mejor legado en el original cimborrio de la catedral del siglo XII. Esta perla del Duero mira desde lo alto a sus correligionarias, conventos e iglesias salpicadas por todo el casco antiguo que hacen de Zamora un auténtico museo de calle. Realmente Zamora tiene un basamento románico, pero luego los diversos estilos, como el protogótico, como el gótico florido, como el propio renacimiento del barroco, nos van dejando pinceladas importantes para que el viejo estilo, el odre viejo, se vaya renovando con las aportaciones de los estilos nuevos. Pero sin duda, no creo que exista hoy en España una ciudad que pueda musear y custodiar un patrimonio románico, protogótico, más importante, más numeroso, más variado, más completo que el que tiene Zamora. Pasear por la parte antigua es desde luego uno de los mayores placeres de esta ciudad, hoy tranquila, pero que fue escenario de duras batallas y testigo de grandes afrentas. Asentamiento de vaceos y romanos, la muy noble y muy leal ciudad de Zamora fue repoblada por Fernando I, que le dio el sobrenombre de la bien cercada. Zamora, que no se ganó en una hora, es, como escuchamos, inspiración de refranes y poemas, como el del Cerco, que narra el magnicidio del rey Sancho II, cuando asediaba la ciudad para arrebatársela a su hermana, la reina Doña Urraca. Corría el siglo XI y desde entonces los retazos de historia con dosis de leyenda componen este mosaico de calles empedradas y murallas que es Zamora. Yo os reto a los zamoranos por traidores fementidos. Reto a mancebos y viejos. Reto a mujeres y a niños. Reto también a los... Zamora tiene como tres posicionamientos, como tres establecimientos. Uno primero, la propia ciudad, que impactaba al adversario, sobre todo hasta que no se descubren las técnicas modernas en el siglo XIX. Es una ciudad de impacto. Pero además, la primera fortaleza de Zamora venía auspiciada por una leyenda que la hacía partícipe de Numancia, de Troya y de ciudad sitiada. Y en tercer lugar, el propio castillo. El castillo tiene un foso que podemos observar con un río que sin duda la defendía y por otra parte, no hay que olvidar que dentro del propio castillo estaba la torre del homenaje. Pero además ese complemento defensivo de Zamora tenía un atributo clave que era el puente sobre el Duero. El despegue medieval que tuvo la urbe se aplacó, conservando puros los monumentos románicos, aunque también hay que destacar buenos ejemplos de otras épocas doradas de la ciudad, como lo fue el siglo XV, y pinceladas del protogótico, el gótico florido y más recientemente la influencia modernista del ensanche de la ciudad. En pleno siglo XXI, Zamora se expande.
Crece en extensión y se adapta a los tiempos y las necesidades, queriendo no perder el tren de la modernidad, lo que se traduce en los edificios civiles de nueva construcción. Pero lo hace sin descuidar la zona noble, que hoy por hoy resulta un prometedor reclamo turístico. El mejor, junto con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional y que los zamoranos han convertido en su bandera. Siguiendo de ruta por la provincia, también podemos recorrer el pasado. Sin alejarnos demasiado de la capital, encontramos la iglesia de San Pedro de la Nave, visigótica del siglo VII y pieza original de este estilo que tuvo que ser trasladada piedra a piedra desde su emplazamiento original hasta este que ven, para que no quedara bajo las aguas de uno de los numerosos embalses que pueblan esta provincia. En La Iniesta, a solo 4 kilómetros de la capital, encontramos otra joya. La iglesia del pueblo es una de las mejores referencias del gótico en la provincia. A ella llegan cada año miles de romeros que acompañan a la patrona de la capital, la Virgen de la Concha, que va a visitar a la de La Iniesta. Día de romería y fiesta en una provincia que cuenta con innumerables momentos como este. También en las inmediaciones de Zamora capital contemplamos otro tesoro artístico, las tablas de Arcenillas. Solo quedan 15 de las 34 que originariamente formaban el retablo mayor, obra de Fernando Gallego, que han dado fama al pequeño pueblo de Arcenillas y que ocuparon un lugar destacado en la edición de la exposición de las Edades del Hombre celebrada en Zamora. La historia se escribe en la ciudad de Toro. Situada al este de la capital de la provincia de Zamora, está enclavada en una estratégica atalaya, a algo más de 700 metros de altura, bajo la que discurre el Duero, jalonado por viñedos y otros excelentes cultivos que da la fértil vega del río. Difícil precisar la época de la fundación de Toro. Los vestigios celtibéricos nos remontan a un pasado lejano. La ciudad está presidida por Santa María la Mayor, una colegiata de mediados del siglo XII con una portada de la Majestad que hace justicia a su nombre. La colegiata y su cimborrio encabezan el rico patrimonio artístico toresano, que se completa con numerosos conventos y templos románico-mudéjares, la arquitectura más característica de la ciudad. Sin duda es la arquitectura más representativa de la ciudad. Ten en cuenta que aquí escasea la piedra y que los alarifes moriscos eran más expeditivos y además mucho más baratos que los arquitectos que promovían pues, soluciones que llevaban a cabo soluciones arquitectónicas de corte occidental, como las románicas o las góticas, ¿no? Y que había muchos, los alarifes abundaban, y los arquitectos buenos que conocieran, que pudieran llevar a cabo grandes edificios góticos o románicos solían escasear. Por tanto, yo creo que sí, que fue desde luego el arte más representativo de Toro. Toro fue sede real, centro de grandes acontecimientos del pasado. Prueba de ello son sus ricos y notables edificios civiles y religiosos, y la conocida Batalla de Toro de 1476. Y ganan los partidarios de Isabel la Católica contra Juana la Beltraneja, pero la mayor parte de la ciudad parece que militaba en el bando de Juana la Beltraneja, por lo que aquello no le reportó a la ciudad especiales beneficios, ¿no? Sí tiene interés al final del reinado, muerta ya Isabel la Católica, en 1505, la promulgación de las leyes de Toro, ¿no? Y las cortes en las que se promulgan, con el reconocimiento de Juana la Loca como heredera, la lectura del testamento de Isabel la Católica, etc.
No menos generoso es el legado gastronómico de Toro, especialmente sus vinos. El tinto de Toro, que viajó hacia el descubrimiento de América, sigue hoy recorriendo el mundo, donde es sobradamente conocido y apreciado por los paladares más exigentes. Hoy por hoy constituye una de las principales industrias de la provincia, donde, aparte de las firmas comerciales de la tierra, se han asentado prestigiosas bodegas llegadas de fuera. El vino tiene en esta provincia un compañero de viaje inseparable, el queso zamorano, también con denominación de origen y también fuente de riqueza y empleo, a juzgar por las numerosas fábricas queseras instaladas por todo el territorio provincial. El vino y el queso son los abanderados más conocidos, pero esta provincia es rica en gastronomía hasta el punto de contar con un marchamo de calidad que engloba los denominados alimentos de Zamora. Donde vea esta marca puede estar seguro de que comprará buen género. A solo 7 kilómetros de Toro podemos ver el castillo de Villalonso, construido probablemente en el siglo XV y del que se puede decir que es la fortaleza mejor conservada de la provincia. Otra villa con nombre propio es Fuentesaúco, en la comarca de La Guareña, tierra de afamados garbanzos que en el siglo XVI gozaron de protección real. Tierra también de tradicionales espantes taurinos de renombre. No son los únicos en una provincia en la que los toros son protagonistas en casi todas las fiestas populares, y hay muchas. Meseta, montaña, ríos, rocas, campos, piedras, día, noche, caminos, cosechas, gentes, impresiones, lugares. provincia. Zamora es mucho, Zamora también es provincia. Enclavada en el noroeste del país, en la raya fronteriza con Portugal, es tierra de pan y de vino, fértiles campos, meseta castellana o paisajes invernales de montaña. Aunque a la medida del viajero están todos los atractivos que puedan imaginarse, los más de 10.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Zamora nos dan una idea de su tamaño. 248 es el número de sus municipios y casi incalculable el valor de sus monumentos y paisajes naturales. Son lugares de la provincia. Todos constituyen momentos, los que podemos después recordar, los que siempre quedarán en nuestra retina, los que no olvidará nuestra memoria, como tampoco Zamora olvida su historia. Meseta, Montaña, ríos, rocas, campos, piedras, día, noche, caminos, cosechas, gentes, impresiones, lugares. provincia. Zamora es mucho, Zamora también es provincia. Enclavada en el noroeste del país, en la raya fronteriza con Portugal, es tierra de pan y de vino, fértiles campos, meseta castellana o paisajes invernales de montaña. Aunque a la medida del viajero están todos los atractivos que puedan imaginarse, los más de 10.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Zamora nos dan una idea de su tamaño. 248 es el número de sus municipios y casi incalculable el valor de sus monumentos y paisajes naturales. Son lugares de la provincia. Todos constituyen momentos, los que podemos después recordar, los que siempre quedarán en nuestra retina, los que no olvidará nuestra memoria, como tampoco Zamora olvida su historia. Conjugar el pasado con el presente,
A eso juega seriamente la capital. La ciudad de Zamora se asienta sobre los vestigios pasados, especialmente el románico, del que atesora auténticas joyas monumentales. La impronta románica de Zamora bebe de fuentes mudéjares, del arte árabe del sur y de la influencia bizantina vía Francia, que deja su mejor legado en el original cimborrio de la catedral del siglo XII. Esta perla del Duero mira desde lo alto a sus correligionarias, conventos e iglesias salpicadas por todo el casco antiguo, que hacen de Zamora un auténtico museo de calle. Realmente Zamora tiene un basamento románico, pero luego los diversos estilos, como el protogótico, como el gótico florido, como el propio Renacimiento del Barroco, nos van dejando pinceladas importantes para que el viejo estilo, el odre viejo, se vaya renovando con las aportaciones de los estilos nuevos. Pero sin duda, no creo que exista hoy en España una ciudad que pueda musear y custodiar un patrimonio románico, protogótico, más importante, más numeroso, más variado, más completo que el que tiene Zamora. Pasear por la parte antigua es desde luego uno de los mayores placeres de esta ciudad, hoy tranquila, pero que fue escenario de duras batallas y testigo de grandes afrentas. Asentamiento de vaceos y romanos, la muy noble y muy leal ciudad de Zamora fue repoblada por Fernando I, que le dio el sobrenombre de la bien cercada. Zamora, que no se ganó en una hora, es, como escuchamos, inspiración de refranes y poemas, como el del Cerco, que narra el magnicidio del rey Sancho II, cuando asediaba la ciudad para arrebatársela a su hermana, la reina Doña Urraca. Corría el siglo XI y desde entonces los retazos de historia con dosis de leyenda componen este mosaico de calles empedradas y murallas que es Zamora. Yo os reto a los zamoranos por traidores fementidos. Reto mancebos y viejos. Reto a mujeres y a niños. Reto también a los... Zamora tiene como tres posicionamientos, como tres establecimientos. Uno primero, la propia ciudad, que impactaba al adversario, sobre todo hasta que no se descubren las técnicas modernas en el siglo XIX. Es una ciudad de impacto. Pero además, la primera fortaleza de Zamora venía auspiciada por una leyenda que la hacía partícipe de Numancia, de Troya y de ciudad sitiada. Y en tercer lugar, el propio castillo. El castillo tiene un foso que podemos observar con un río que sin duda la defendía, y por otra parte, no hay que olvidar que dentro del propio castillo estaba la torre del homenaje. Pero además ese complemento defensivo de Zamora tenía un atributo clave, que era el puente sobre el Duero. El despegue medieval que tuvo la urbe se aplacó, conservando puros los monumentos románicos, aunque también hay que destacar buenos ejemplos de otras épocas doradas de la ciudad, como lo fue el siglo XV, y pinceladas del protogótico, el gótico florido y más recientemente la influencia modernista del ensanche de la ciudad. En pleno siglo XXI, Zamora se expande, crece en extensión y se adapta a los tiempos y las necesidades, queriendo no perder el tren de la modernidad, lo que se traduce en los edificios civiles de nueva construcción. Pero lo hace sin descuidar la zona noble, que hoy por hoy resulta un prometedor reclamo turístico. El mejor, junto con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional y que los zamoranos han convertido en su bandera. Siguiendo de ruta por la provincia, también podemos recorrer el pasado. Sin alejarnos demasiado de la capital, encontramos la iglesia de San Pedro de la Nave, visigótica del siglo VII y pieza original de este estilo que tuvo que ser trasladada piedra a piedra desde su emplazamiento original hasta este que ven, para que no quedara bajo las aguas de uno de los numerosos embalses que historia se escribe con restos neolíticos y números romanos en las aulas arqueológicas de la zona. En esta ruta arqueológica lo que podemos ver es un repaso histórico desde el Neolítico, desde los asentamientos neolíticos hace 5.000 años, con la representación y con la
reconstrucción de algunos dólmenes que existían tanto en Morales de Rey como en Arrabalde como en Granucillo de Vidriales. Aún seguimos evolucionando en esa historia, los asentamientos prerromanos, asentamientos astures, primera edad de hierro, segunda edad de hierro en las proximidades de Manganeses de la Polvorosa, la segunda edad de hierro con los asentamientos astures, el Castro de las Labradas en Arrabalde y sin duda alguna lo más representativo y lo más característico y probablemente lo más importante es el campamento romano de Petavonium. Tras recorrer buena parte de la comarca de la Carballeda, llegamos al rincón más noroccidental de la provincia. Sanabria es otro mundo. Semiescondida en una esquina del mapa provincial, se yergue altiva, avasallando con sus sorprendentes paisajes. Pero a mí, sobre todo, me llama la atención lo que te digo, los momentos mágicos de Sanabria, que son atardeceres, y es algo que tiene una reverberación totalmente especial. Luego la propia forma de arquitectura, que son, a mí me recuerda mucho a los principios cubistas, ¿no? de la pintura. Por todo ello, y aparte el lago, que me parece que es un trozo de mar tapiado, como yo digo, que es un privilegio el tenerlo aquí. La cabecera de comarca, Puebla de Sanabria, es una villa añeja declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional y presidida por un mirador de lujo, un castillo del siglo XV, construido en un inmejorable emplazamiento defensivo, hoy convertido en museo y recinto cultural. Sobre la cumbre de un cerro, la de Puebla de Sanabria es una arquitectura popular sencilla, de traza elemental, que forma un conjunto armónico de materiales homogéneos, pizarra y sillares graníticos acordes con el clima. Los materiales que se utilizan son los materiales propios del lugar. La pizarra en las cubiertas es el material que mejor soporta el clima muy extremo de Sanabria, y los corredores, como antes comentábamos, y las galerías, por una parte protegen y por otra parte recogen los beneficios de las mejores orientaciones de la luz, de las vistas, y etcétera. Entonces, toda la arquitectura popular que nos podemos encontrar en Sanabria es una arquitectura estupenda, y sobre todo tiene la importancia de la relación con el lugar en el cual se construye, ¿no? Que es una cosa que una cuestión que nos devuelve con la esencia del porqué de las cosas, ¿no? Cerca, en la pequeña localidad de San Martín de Castañeda, destaca a 1.200 metros de altitud el antiguo monasterio, que fue reconstruido en el año 921 y que corona el lago de Sanabria. Es el más grande de los lagos glaciares de España, con más de 3.100 metros de longitud y enclavado en un entorno declarado Parque Natural, una de las joyas ecológicas y turísticas de la provincia de Zamora. Historia y modernidad. Gastronomía variada y tradicional. Fiestas religiosas o paganas. Monumentos, espacios naturales. Ríos y embalses en zona de meseta. Tierra de encuentros, raya fronteriza o lugar de paso de los que no se olvidan. Rincones profundos o elevados, zonas húmedas y esteparias, poblaciones con el encanto del pasado o a la vanguardia. La dualidad confluye en una provincia como esta, que siempre permite el encanto de poder elegir. ¿Le apetece?